Las escrituras inspiradas por el divino autor, apreciados hermanos, no siempre están en un orden cronológico, es decir, en un orden de acontecimiento histórico. El libro de Nehemías es un ejemplo de ellos. Si bien viene después del libro de Esdras, el libro de Nehemías no ocurrió antes del libro de Job. Fíjese que un orden aproximado de este libro, de los libros más cercanos en la cronología del libro de Nehemías, sería más o menos como sigue. Primero sería el libro de Daniel, Ezequiel, Esther, y esos libros fueron escritos en el cautiverio. Posteriormente vendría Ageo y Zacarías, que eran dos profetas que profetizaron en la ciudad de Jerusalén, después del primer retorno bajo Zorobabel, tal como lo relata Esdras. Fíjese que, apreciados hermanos, que los eventos históricos que preceden al relato del libro de Nehemías sería más o menos como sigue. El año 975 a.C., Israel se divide en dos reinos: el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Pero más o menos en el año 722 a.C., el reino del norte, llamado Israel, es llevado en cautiverio por el imperio asirio. Más o menos en los años 607, 606 a.C. se genera la primera invasión por Babilonia. Y es aquí donde Daniel y sus amigos son llevados en cautiverio en esta primera invasión. En el año 597, 586 a.C. tenemos la segunda y tercera deportación de judíos de Judá, del reino del sur, hacia Babilonia. Y en el año 537, 536 más o menos antes de Cristo, tenemos aquel gran edicto de Ciro, el Grande, y el primer retorno, ¿no es cierto?, de los judíos a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Y más o menos en el 457 antes de Cristo tenemos el segundo regreso bajo Esdras. Y llegando al 444 más o menos antes de Cristo, tenemos el tercer regreso, que es bajo Nehemías. Podemos apreciar entonces el libro de Nehemías en dos secciones principales que nos presenta este libro inspirado por el divino autor. Primero, desde los capítulos 1 al capítulo 6, tenemos la restauración material de los muros de Jerusalén. Y como segundo punto, desde el capítulo 7 al capítulo 13, tenemos la restauración espiritual del pueblo de Israel. Pero fíjese, apreciados hermanos, que algunos eruditos han sugerido otra división con respecto al libro de Nehemías. Y esta división tiene que ver con las visitas que hizo Nehemías a la ciudad de Jerusalén. Es así como algunos estudian el libro de Nehemías bajo esos dos aspectos. Primero, desde el capítulo 1 al capítulo 12, dicen que es la primera visita que hizo Nehemías a Jerusalén, y aquí vemos la restauración material y espiritual del pueblo de Israel. Y como segundo punto ponen el capítulo 13 como la segunda visita de Nehemías a Jerusalén, donde vemos algunas reformas necesarias impulsadas por el mismo Nehemías. Muy bien, lo que consideraremos en nuestro estudio, que nos atañe en esta noche, en estas conferencias, son las 10 puertas mencionadas en el capítulo 3 de nuestro libro. Podríamos hacer la proyección entonces de la lámina para poder ubicarnos cuáles son esas 10 puertas que el libro de Nehemías nos otorga. Partiendo entonces desde el norte, tal cual como dice la puerta, tal como dice la escritura, la primera puerta que se proyecta en la restauración es la puerta de las ovejas. Posteriormente tenemos la puerta del pescado. Luego tenemos la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente.
la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, y el capítulo 3 termina con la última puerta, la 10ª puerta, que es la puerta del juicio. Sin embargo, aparte de que vamos a considerar estas 10 puertas que están descritas allí en el capítulo 3 de Nehemías, vamos a considerar 2 puertas más que están descritas en el capítulo 12, propiamente tal. Y estas son la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel, propiamente tal. Muchas gracias por la proyección de la lámina. Fíjense, apreciados hermanos, que ya en el primer capítulo de Nehemías vemos que Nehemías está orando por la ciudad de Jerusalén. Al oír las palabras de la condición y el estado con que estaba la ciudad. Que dice allí en el texto 3, dice, y el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Podemos entonces observar que el concepto de muros en la ciudad, como Jerusalén, el concepto de muro es para poder ser resguardados. El muro es una muralla de una protección, que da una protección. El muro sirve para una separación de un ambiente que le rodea. Es decir, un muro es una salvaguardia ante la acción de sus enemigos. Fíjese que el vocablo hebraico para muro es homaj. Así se describe hebraicamente muro en el Antiguo Testamento. Pero el concepto de puerta de una ciudad es el lugar de entrada y salida de la ciudad. Es decir, un lugar de control, un punto de supervisión, un punto de fiscalización. Esa es una puerta. Y de hecho, no debemos olvidar que los ancianos de las ciudades de antaño allá en Israel se sentaban a las puertas de entrada y salida de la ciudad para juzgar los preceptos de Jehová o de Yahvé, tal como lo vemos en el libro de Ruth, por ejemplo. El vocablo hebraico para puerta es sha'ar. Ese es el vocablo identificado hebraico para puerta. Que las murallas están derribadas y las puertas quemadas a fuego no solo refleja la condición paupérrima de la ciudad de Jerusalén y de los judíos que vivían allí. ¿Y qué pasaba? Donde los enemigos y los indeseables para ellos podían pasear a su antojo, sin que el pueblo de Israel pudiese tener algún control alguno sobre ellos. Fíjese que esto nos lleva entonces, apreciados hermanos, a considerar la relación necesaria y única en la restauración de estos muros y puertas propiamente tal. Si pensáramos que si se restauran los muros sin restaurar las puertas, es insatisfactorio, ¿verdad? Y a su vez, si restauramos las puertas sin restaurar los muros, de nada sirve. Entonces existe una relación muy estrecha entre ambos elementos o entre ambos objetos, los muros y las puertas. Los muros y las puertas deben ser restaurados para poder establecer la soberanía necesaria y tomar el control de una ciudad. De aquí entonces, apreciados hermanos, podemos observar las verdades espirituales que son esenciales en la vida del creyente en Cristo en el día de hoy. La verdad que nuestro tema que nos convoca en esta noche, en estos tres, en este circuito de 3 conferencias, son las puertas de acceso y salida de la ciudad de Jerusalén. Aquella puerta donde yo puedo ejercer un control de lo que entra y sale en la vida espiritual del creyente en Cristo. Tomaremos en nuestro estudio al menos 2 visiones importantes, por así decirlo, donde la ciudad de Jerusalén con sus puertas, primero son como una figura de la congregación cristiana, es decir, la iglesia cristiana. Veremos las puertas como una figura de la iglesia cristiana.
Pero también como segundo punto podemos figurar que las puertas representan nuestra alma, es decir, la vida espiritual del creyente en Cristo. Expresábamos o manifestábamos que hay 10 puertas mencionadas en el capítulo 3 de nuestros libros, como 2 puertas más allí en el capítulo 12. Si el muro nos habla de la definición de los límites de una ciudad, dentro de los cuales se puede ejercer la soberanía y llevar adelante el testimonio del Señor, las puertas entonces, con su equipamiento funcional, nos habla del movimiento de adentro y hacia afuera, controlando según sea de acuerdo con lo que convenía o lo que conviene a la integridad de una ciudad. Vemos entonces, apreciados hermanos, este mismo movimiento necesario para la congregación reunida en el nombre del Señor. Las cosas que afectan a una congregación. Como también vemos la vida espiritual del creyente en Cristo. Lo que afecta al creyente en Cristo. Lo que deja entrar y salir en su vida al creyente en el Señor. Teniendo esto entonces, apreciados hermanos, como un telón de fondo, les invito entonces a considerar, al menos en esta primera parte, las primeras 2 puertas. En esta noche vamos a considerar 4 primeras puertas en nuestro tema, pero les invito a considerar las primeras 2 puertas del libro de Nehemías en su capítulo 3. Podríamos leer el primer texto donde está expresada la primera puerta en el libro de Nehemías. El capítulo 3, el texto 1, dice así la palabra del Señor. Y levantóse Eliasib, el gran sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mejaj, aparejándola hasta la torre de Hananeel. El Señor bendiga su palabra. El relato comienza con esta puerta, es decir, el, el, el método divino, la dirección divina comienza con esta puerta, la puerta de las ovejas. Es la primera puerta mencionada como una puerta restaurada. Así que el relato comienza con esta puerta de gran significación para el servicio del templo, allí en Jerusalén, y del culto al Señor. Evidentemente, era por esta puerta, eran las que entraban las ovejas usadas para el sacrificio, allí en el templo. Fíjense que la palabra hebraica de las puertas de las ovejas sería Sha'ar Hasón. Sha'ar Hasón sería la puerta de las ovejas. Dentro del primer aspecto, o sea, mirando a la congregación, a la iglesia del Señor, esta puerta nos habla de la gran importancia que tiene para el creyente y para la asamblea local cristiana, la iglesia local, en el énfasis que debe tener en la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Nuestro Cordero, ofrecido una vez para siempre en esa cruz de ignominia. Si llegásemos, apreciados hermanos, a olvidar de su amor y si considerásemos con muy poca visión su sacrificio en esa cruz del Calvario por nosotros, seríamos de muy poca utilidad al Señor, tanto en la adoración como en el servicio, que como congregación, en su testimonio, debemos tener o deberíamos tener. En cambio, el considerar estas puertas de las ovejas, en mirar el sacrificio y recordar el sacrificio de que Cristo hizo en la cruz del Calvario por los suyos, el aprecio hacia Él en su muerte, produce no solo la conversión, sino la devoción a su nombre y a su persona. Fíjese, apreciados hermanos, que el recuerdo continuo de Él
en nuestra adoración, cual iglesia, allí en la cena del Señor y en las reuniones donde la iglesia local se reúne al nombre del Señor Jesús, nos hace ser agradecidos y motivados a poder ejercer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Un precioso distintivo entonces de la iglesia del Señor es la alabanza y la adoración. Podríamos concluir entonces como una visión para la iglesia local que necesitamos mantener en buen funcionamiento esta entrada y salida de la puerta de las ovejas, la cual nos recuerda la muerte y el sacrificio de Cristo. Y el hacer memoria de Él como congregación en la cena del Señor es algo solemne y un privilegio enorme dado a los santos. El hecho de tomar el pan y el vino, el hecho de recordar de que el pan, al ser partido, recuerda que Él fue molido por causa de nuestros pecados. Y al tomar de la copa el fruto de la vid, recordar de que su sangre fue derramada para conformar una iglesia donde Él es la cabeza para la honra y la gloria de su nombre. Con cuánta razón el apóstol Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta puerta entonces de las ovejas trae el recuerdo como iglesia local, la necesidad de tener siempre presente la muerte del Señor y anunciar la muerte del Señor, cual cena en la cena de Él, hasta que Él venga. Pero como segundo aspecto, como figura de nuestra alma, esta puerta, la cual puede estar dañada, quemada, destruida, humillada, azotada o derribada, el estado de nuestra alma a causa del peso del pecado que nos rodea y el ruido del mundo a nuestro alrededor. Este anhelo de restaurar esta puerta, la de las ovejas, es esencial, edificándola, levantándola y reconstruirla. Observamos que esta es la primera puerta que se restaura, la puerta de las ovejas. Es decir, en otras palabras, es imposible poder restaurar nuestras almas a causa del pecado que nos rodea si no restauramos esta puerta en nuestras vidas. Señor Jesús, tal como lo leíamos al principio de esta reunión, en la lectura devocional, yo soy la puerta de las ovejas, dijo el Señor. Es decir, Él es el medio para restaurar nuestras almas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es la promesa del Señor. Yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. Y solo entrando por la puerta de las ovejas seremos parte de su rebaño. Y fíjese, apreciados hermanos, que ser ovejas significa en que el Señor Jesús se convierte en el buen pastor personal. Y esto nos salva de la koinonía, como dice el griego koiné, es decir, de la comunión que podemos tener con el Señor. Y esto es un punto importante, porque una cosa es tener al Señor como Salvador de mi vida, pero otra cosa es tener al Señor como Señor de mi vida. Somos perdonados y limpios por la sangre derramada de Él en esa cruz de ignominia. Ya no somos extraños a sus promesas, sino coherederos en Cristo. Por lo tanto, esperamos su venida con vehemencia. Tenemos salud y fortaleza por medio de Él.
somos cuidados y guardados por Él. Fíjense, apreciados hermanos, que hay dos cosas que suceden cuando un creyente pecador tolera el pecado en su vida, o cuando un creyente en Cristo cae en pecado. Primero, él se entristece, es decir, el creyente se apaga. ¿Y por qué se entristece el creyente y por qué se apaga cuando tolera el pecado o cae en pecado? Es porque el Espíritu de Dios que está derramado en él, sin medida, dice la Escritura, es el que se entristece. Por lo tanto, cuando el creyente peca o tolera su pecado, él se entristece porque el Espíritu de divinidad que mora en él se entristece. Pero sucede algo más en su vida. Fíjese que obliga a que el Espíritu de divinidad que mora en él a cambiar el ministerio que el Espíritu de Dios tiene para con él. En vez de ser usado ese creyente para la honra y la gloria del Señor y para el testimonio de los que le rodean, el Espíritu Santo le tiene que ahora ministrar para redarguirle de pecado para que proceda este creyente al arrepentimiento. En otras palabras, para que pueda confesar su mal, para que su alma sea restaurada. Eso sucede cuando el creyente en Cristo tolera el pecado o cae en pecado. En otras palabras, para poder restaurar nuestras almas, hay que restaurar la puerta de las ovejas. Esa, esa es el lugar, esa es la entrada por la cual nuestra vida espiritual como creyentes puede ser restaurada. Poner la mira en Cristo como Señor de nuestras vidas. Y tal como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjese, apreciados hermanos, como una nota aparte, si bien no es el tema en el cual vamos a ahondar, pero como una nota aparte, ¿quiénes fueron los que reconstruyeron la puerta de las ovejas? Fíjese que la Escritura revela que el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos se levantaron para trabajar y edificar en la restauración de la puerta de las ovejas. Fíjese que en hebraico Eliasib es El Yashib. Ese es el nombre en hebraico, El Yashib, traducido como Eliasib en nuestras Biblias en español. ¿Sabe lo que significa El Yashib en hebraico? Significa Dios restaura. Qué elocuente, ¿verdad? Lo que la Escritura revela. Que el sumo sacerdote, cuyo nombre es El Yashib, que significa el que restaura, Dios es el que restaura, está involucrado en la restauración y la construcción de esta puerta de las ovejas allí en Jerusalén. Notamos además que la Escritura revela que habían habitantes judíos de diferentes regiones que aportaron su labor para la reconstrucción de esta puerta. Y no solamente los de Jerusalén, sino también los de Jericó y de otras regiones, como la región de Teoitas, ahí en el texto 5, la región de Gabaón y Mizpa, que sale en el texto 7, y la región de Zanoa, que manifiesta el texto 13. Todos ellos, dirigidos por el sacerdote El Yashib, Dios es el que restaura, fueron los que restauraron y reconstruyeron la puerta de las ovejas. Figura de la restauración que tiene que tener la iglesia del Señor, una mirada hacia lo que significa la obra de Cristo, la cual puede estar centrada no solo en la reunión en el nombre del Señor Jesús, recordando
lo que Él hizo por su iglesia, sino que en la cena del Señor. Como también habla de la necesidad de que el creyente en Cristo restaure su vida y lo primero que tiene que hacer es confesar sus pecados, volver a Cristo y restaurar la puerta de su vida espiritual, que es la llamada la puerta de la